Mi esposo me hizo la ley del hielo cuando se enteró de que mi sueldo es más del triple que el suyo. Revisé su iPad y descubrí un plan que me estaba ocultando. Hoy llegué temprano a casa para atraparlo con las manos en la masa. Llevo 4 años casada con mi esposo, Miguel. Él estudió trabajo social y nos conocimos en una de las clases comunes en la universidad. En ese entonces, le expliqué que yo estaba estudiando ingeniería mecánica. Luego me preguntó si podía darle clases de matemáticas. Y así fue como empezamos a salir juntos. Después de un tiempo, decidí hacer una maestría en japonés para tener más oportunidades laborales. Mi esposo pensó que era una idea absurda y dijo que no iba a financiarla. Así que decidimos separar nuestras finanzas. No fue un gran problema, ya que yo seguía trabajando de todas formas. Solo tenía menos tiempo libre, así que él ganaba más que yo en ese momento. Con el tiempo, todo valió la pena. Y recientemente conseguí un trabajo muy bien pagado, aunque con más estrés porque tengo que viajar a Japón con frecuencia. Últimamente he querido empezar a jugar videojuegos, así que invertí en piezas para armar un ordenador, gastando unos 1.500 euros. Cuando saqué las piezas de la caja, Miguel vio la factura y me preguntó cómo podía ser tan irresponsable con mi dinero. Él asumía que seguía ganando lo mismo de antes, pero cuando le dije que mi sueldo era más del triple, empezó a hacerme la ley del hielo. Durante ese tiempo, empecé a notar que mis cosas desaparecían. Una vez quise ir a pescar con unos amigos, y cuando estaba buscando mis cañas de pescar, él se dio cuenta y me dijo que se las había dado a su tío. Le pedí que no tomara mis cosas sin preguntarme, pero no me molesté demasiado porque eran viejas. Al final, compré unas nuevas. En otra ocasión, estaba por ir al gimnasio y busqué mi suplemento pre-entrenamiento. Siempre tengo 3 botes en casa, pero no había ninguno. Por suerte, tenía una lata de Monster guardada. Y eso me salvó. Cuando Miguel llegó del trabajo, le pregunté por los botes. Y me dijo que se los había dado a su primo. Le pedí que me los reembolsara, porque costaban 50 euros cada uno. Él respondió que yo ganaba suficiente dinero para reponerlos. Y me ignoró por el resto del día. Una noche, cuando pensó que estaba dormida, lo escuché hablando por teléfono con alguien, explicando cómo iba a mudar a sus padres a nuestra casa. Nunca me había mencionado nada al respecto. Solo tenemos 3 habitaciones. Una es su despacho, otra es mi oficina y sala de juegos. Y la última es nuestro dormitorio. Le decía a la persona al teléfono, que supongo era su hermana, que iba a regalarle mi setup de juegos a su hermano y que eventualmente yo me acostumbraría. Hoy, salí temprano del trabajo para sorprenderlo en medio de sus planes. Y cuando entré en el apartamento, lo encontré a él y a su hermano metiendo todas mis cosas en cajas. Cuando vi a Miguel y a su hermano empacando mis cosas, sentí como si mi mundo se detuviera por unos segundos. Allí estaban, rodeados de cajas, metiendo mi setup de juegos, mis documentos y hasta algunos objetos personales en bolsas como si fueran basura. Miguel se quedó congelado al verme. Su hermano, un hombre alto y de complexión fuerte, me miró por un instante antes de apartar la vista, incómodo. ¿Qué estáis haciendo?, pregunté. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de pura ira contenida. Miguel intentó mantener la calma, pero podía ver el sudor formándose en su frente. Mira, Laura, esto no es lo que parece. Dejó un mando de mi consola en la caja y levantó las manos como si estuviera intentando calmarme. ¿Ah, no?, respondí mientras me cruzaba de brazos. Entonces explícame por qué estás empacando mis cosas sin siquiera pedirme permiso. Su hermano intervino con tono defensivo. Mira, no te pongas así. No es para tanto. Solo estamos organizando un poco. Miguel me pidió ayuda para mover algunas cosas. ¿Mover algunas cosas?, interrumpí, señalando las cajas llenas. Esto no es organizar, es robar. ¿A dónde os pensáis llevar todo esto? Miguel dio un paso adelante, intentando adoptar un tono conciliador. Escucha, es solo temporal. Mi familia está pasando por un mal momento, y pensé que podríamos ceder algo de espacio aquí en la casa para ellos. Además, tú apenas usas este cuarto. ¿Qué? Mi incredulidad era palpable. ¿Me estás diciendo que planeas meter a tu familia en nuestra casa sin siquiera hablarlo conmigo? ¿Y que pensabas regalar mis cosas sin consultarme? ¿Qué clase de persona hace algo así? El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía oír el sonido de mi propio corazón golpeando en el pecho. Miguel intentó acercarse, pero retrocedí. «Ni se te ocurra tocarme», exclamé, sintiendo una oleada de rabia quemándome por dentro. «Esto no es tuyo. Nada de esto es tuyo. Lo he pagado todo yo. Si tu familia tiene problemas, lo siento, pero esta no es la solución». Miguel frunció el ceño y finalmente dejó salir lo que parecía haber estado guardando por días. ¿Sabes qué, Laura? Estoy harto de cómo actúas. Siempre haces lo que te da la gana, como si yo no contara para nada. Todo gira en torno a ti y tu maldito dinero. ¿Perdón?
Me quedé atónita. ¿Gira en torno a mí? Miguel, eres tú quien lleva semanas ignorándome. Tú quien empezó a regalar mis cosas. Y tú quien está empacando mis pertenencias a mis espaldas. ¿Y ahora resulta que soy yo la egoísta? El hermano de Miguel, sintiendo que las cosas estaban tomando un rumbo peligroso, recogió sus cosas y murmuró: creo que mejor me voy. Esto no es asunto mío. Claro que lo es. Lo interrumpí antes de que pudiera llegar a la puerta. Porque también estás involucrado en esta mierda. Pero haz lo que quieras, porque yo ya estoy harta de los dos. El hermano de Miguel salió sin decir más, dejándonos solos en una casa que ahora parecía demasiado grande, pero a la vez demasiado claustrofóbica. Miguel me miró con una mezcla de frustración y algo que parecía miedo. ¿Qué esperabas que hiciera?, preguntó finalmente, con la voz baja pero cargada de resentimiento. Mi sueldo no es suficiente. Mi familia necesita ayuda. ¿Quieres que los deje en la calle mientras tú gastas dinero en videojuegos y ordenadores nuevos? ¿En serio me estás culpando por tus problemas?, dije con un tono peligroso. No te atrevas a hablar de lo que hago con mi dinero, porque eso es lo que es, Miguel, mío. Si me hubieras hablado de lo que te preocupa, quizá podríamos haber buscado una solución juntos. Pero en vez de eso, decides traicionarme a mis espaldas. Miguel apretó los puños pero no dijo nada. Durante unos segundos, pensé que iba a intentar disculparse, pero lo que salió de su boca me dejó helada. Quizás fue un error casarme contigo. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra era como una puñalada directa a mi corazón. No somos compatibles, Laura. Nunca lo fuimos. No sé cómo logré mantenerme en pie tras escuchar eso. Me quedé mirando a Miguel, buscando algún rastro del hombre del que me había enamorado, pero ya no lo reconocía. Tienes razón, dije finalmente, mi voz llena de determinación. Fue un error casarme contigo, pero si crees que voy a dejar que me sigas usando, estás muy equivocado. Sin esperar una respuesta, tomé mi móvil y saqué fotos de las cajas, de todo lo que habían empacado. Luego le di la espalda y me dirigí a mi oficina. Mientras Miguel intentaba hablarme desde el salón, yo llamé a mi abogado. Era hora de preparar una salida. Esa noche, dormí en el sofá con una manta fina y el ruido de la televisión de fondo. Pero antes de que pudiera cerrar los ojos, recibí una notificación en mi móvil. Era una transferencia bancaria hecha desde nuestra cuenta compartida. Miguel había sacado más de la mitad de los ahorros. En ese momento, supe que esto iba mucho más allá de una simple discusión. No solo estaba perdiendo a mi esposo, estaba enfrentándome a un enemigo que lo había planeado todo desde el principio. Cuando levanté la vista, Miguel estaba en el marco de la puerta, observándome con una expresión inescrutable. ¿Qué más me vas a quitar?, le pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Miguel no respondió. Simplemente se dio la vuelta y regresó al dormitorio, cerrando la puerta detrás de él. Lo único que me quedó claro esa noche fue que la guerra acababa de comenzar. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de la puerta del dormitorio cerrándose. Miguel salía de casa, vestido con su traje barato y la corbata torcida, como si la noche anterior no hubiera dormido bien. No intercambiamos palabras, ni miradas. Solo lo escuché salir y cerrar la puerta principal tras de sí. Me levanté del sofá con el cuello adolorido y los músculos tensos. No podía quitarme de la cabeza la transferencia que había hecho Miguel de nuestra cuenta compartida. Sabía que no tenía otra opción. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Antes de que el café terminara de hacerse, me senté frente a mi ordenador y empecé a revisar nuestras cuentas conjuntas, transacciones recientes, correos electrónicos y cualquier rastro que pudiera darme una pista sobre lo que estaba pasando. Lo que encontré me dejó sin aliento. Miguel había estado sacando pequeñas cantidades de dinero de nuestra cuenta durante meses. Transferencias aparentemente insignificantes, 50 euros aquí, 100 allá, pero que sumaban una cantidad considerable al final. Lo más inquietante fue descubrir un pago recurrente a una cuenta que no reconocía. Eran transferencias de 500 euros mensuales durante los últimos 6 meses. Intenté rastrear la cuenta, pero estaba registrada en nombre de una persona desconocida, Estefanía Ruiz. ¿Quién demonios es Estefanía Ruiz?, murmuré para mí misma, mientras un nudo se formaba en mi estómago. No tardé en abrir las redes sociales y empezar a buscar ese nombre. Había decenas de resultados, pero uno llamó mi atención. Una mujer de unos 30 años, con cabello largo y negro, mirada penetrante y una sonrisa que parecía demasiado perfecta. Su perfil de Instagram estaba repleto de fotos en restaurantes caros, viajes y regalos costosos. Entre sus publicaciones, vi algo que me hizo sentir una punzada de rabia. Una fotografía reciente en la que posaba con un bolso de diseñador que yo reconocía bien. Era idéntico al que Miguel me había regalado hace un año en nuestro aniversario. Pero no era solo el bolso. Reconocí también el collar que llevaba puesto.
Otro regalo que Miguel me había dado con mucho esfuerzo, cuando todavía vivíamos con un presupuesto ajustado. «Maldito cabrón», exclamé, golpeando la mesa con ambas manos. Me tomó menos de un minuto decidir que iba a enfrentar a Miguel. No estaba dispuesta a dejar que continuara con su doble vida mientras yo trabajaba duro para mantener nuestra casa y nuestras cuentas. Pero antes, necesitaba pruebas sólidas. Abrí el chat de WhatsApp que teníamos compartido y, después de unos minutos de indecisión, escribí: «Miguel, tenemos que hablar esta noche. Esto no puede seguir así». Sin embargo, antes de enviar el mensaje, decidí que necesitaba un plan mejor. Hablar con él directamente no me serviría de nada si él seguía negando todo o intentando manipularme. Así que tomé un respiro. Borré el mensaje y opté por algo más inteligente. Sabía que Miguel no era precisamente un genio de la tecnología y probablemente había dejado rastros que podía usar en su contra. Revisé su iPad, el mismo que había utilizado unos días antes para descubrir parte de su plan. Lo desbloqueé con el código que nunca había cambiado, el día de su cumpleaños, y fui directamente a su correo electrónico. Allí, entre facturas y promociones, encontré correos enviados a Estefanía. Mi corazón se aceleró mientras leía uno de los más recientes. «Estefanía, ya está casi todo listo. Esta semana empiezo a mover las cosas al trastero, y en cuanto consiga el dinero que falta, podemos buscar el piso. Te prometo que todo esto valdrá la pena. Tú y yo juntos, sin preocupaciones. Te amo, Miguel». No sabía si quería gritar, llorar o reír de lo absurdo de la situación. Mi esposo no solo estaba llevándose mis cosas, sino que estaba planeando usarlas para comenzar una nueva vida con esta mujer. Respiré hondo y me dije a mí misma: esto no se va a quedar así. Ahora es personal. Esa tarde, antes de que Miguel regresara del trabajo, empecé a mover mis cosas importantes a un lugar seguro. Llamé a una amiga de confianza, Cristina, y le pedí que guardara mis pertenencias más valiosas, mi ordenador, documentos importantes y algunos objetos sentimentales. Ella no hizo preguntas, pero pude notar su preocupación en su voz. «Laura, si necesitas algo más, lo que sea, avísame. No tienes que enfrentarte a esto sola». «Gracias, Chris. Te lo haré saber». Cuando terminé de asegurar mis cosas, volví a casa y esperé. Miguel llegó más tarde de lo habitual, con una actitud demasiado tranquila para mi gusto. Ni siquiera parecía darse cuenta de que yo lo estaba esperando en el salón, con los brazos cruzados y una expresión que no dejaba lugar a dudas. «Miguel, siéntate», dije con firmeza. «¿Qué pasa ahora?», respondió con un suspiro exagerado, como si fuera él quien estuviera siendo víctima de algo. Le mostré mi móvil, con el correo a Estefanía abierto en la pantalla. Su rostro palideció al instante. «¿Qué es esto?», pregunté, sin levantar la voz, pero con cada palabra cargada de furia contenida. Miguel intentó recuperar la compostura, pero ya era demasiado tarde. «Laura, déjame explicarte. No es lo que piensas». «No me digas que no es lo que pienso», grité finalmente, incapaz de contenerme más. «¿Vas a decirme que no tienes una amante? ¿Que no estás usando mi dinero y mis cosas para irte con ella? Porque eso es exactamente lo que veo aquí». Miguel abrió la boca para responder, pero en ese momento su móvil sonó. La pantalla iluminada mostró un mensaje entrante. «Cariño, ¿estás bien? Te extraño. Estefanía». No hizo falta decir más. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Miguel se levantó bruscamente y empezó a gritar, diciendo que yo era una paranoica, que lo había estado controlando todo este tiempo. Pero yo no le escuchaba. Todo lo que podía pensar era en cómo había permitido que esto llegara tan lejos. Cuando finalmente se dio cuenta de que no iba a ganar la discusión, se retiró al dormitorio, dejándome sola en el salón. Pero esta vez no me quedé ahí esperando. Esa misma noche preparé mi propia estrategia. Al día siguiente haría algo que cambiaría por completo las reglas del juego. A la mañana siguiente me levanté temprano, mucho antes de que Miguel despertara. No quería verlo, ni oír sus excusas. Sabía que estaba metido hasta el cuello en mentiras, y la única manera de salir de esta era tomar el control total de la situación. Esa noche había tomado una decisión. No iba a dejar que Miguel me hundiera, ni a destruir lo que había construido con mi esfuerzo. Me senté con una taza de café en la mano, observando el amanecer por la ventana. Las luces de Madrid empezaban a apagarse, y los primeros rayos de sol iluminaban la ciudad. Había algo en esa calma que me daba la fuerza que necesitaba. Revisé mentalmente mi plan, asegurándome de que no hubiera errores. Era hora de pasar al ataque. El primer paso fue visitar a mi abogado. Su oficina estaba en el centro, un espacio minimalista lleno de estanterías con libros de leyes. Álvaro, mi abogado, era un hombre serio y eficiente, con una mirada que podía atravesar cualquier mentira. Me escuchó en silencio mientras le contaba todo.
las transferencias de dinero, los correos electrónicos, la amante y, por supuesto, el intento de robar mis pertenencias. Laura, lo primero que tienes que hacer es cerrar cualquier cuenta conjunta que tengas con él. No dejes que saque ni un euro más. Álvaro tomó notas mientras hablaba. También podemos iniciar un proceso para asegurarnos de que tus bienes estén protegidos legalmente. Si él intentara vender algo, podríamos detenerlo. ¿Y qué pasa con la casa?, pregunté, sabiendo que esta sería una de las partes más complicadas. Álvaro frunció el ceño. Eso depende. Si la casa está a nombre de ambos, tendremos que presentar una demanda para dividir la propiedad. Pero si puedes demostrar que tú has pagado la mayor parte de la hipoteca, entonces tenemos una ventaja. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Era un camino largo y complicado, pero al menos ahora tenía un aliado en esta batalla. Antes de irme, Álvaro me miró con seriedad. Laura, esto no será fácil. Miguel va a intentar defenderse. Y por lo que me cuentas, no parece ser alguien que acepte la derrota fácilmente. Tienes que estar preparada. Lo estoy, respondí, con más confianza de la que sentía en realidad. Salí de la oficina con una lista de tareas que completar. El segundo paso fue cerrar nuestras cuentas conjuntas, algo que hice ese mismo día. En el banco, el gestor parecía algo incómodo, mientras me ayudaba a transferir los fondos a mi cuenta personal. Le expliqué brevemente la situación, sin entrar en detalles. Cuando terminé, sentí una pequeña victoria. Miguel ya no tendría acceso a mi dinero. Esa noche, Miguel volvió a casa con la misma actitud despreocupada de siempre, como si no hubiera pasado nada. Pero noté algo diferente en él, un aire de sospecha, como si supiera que estaba tramando algo. Se sentó en el sofá y encendió la televisión, ignorándome por completo. Decidí aprovechar su descuido. Mientras él estaba distraído, subí al despacho y abrí los cajones de su escritorio. Sabía que estaba arriesgándome, pero tenía que encontrar algo más que pudiera usar en su contra. Y lo encontré. En un sobre, cuidadosamente guardado, había una serie de documentos que me dejaron sin palabras. Eran recibos de compras hechas con mi tarjeta de crédito, una que yo casi no usaba, joyas, cenas caras, incluso una reserva en un hotel de lujo en Sevilla. Pero lo peor fue encontrar una carta de preaprobación para un préstamo de 20.000 euros, con mi firma falsificada. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Miguel no solo me estaba engañando, estaba cometiendo un delito. Guardé los documentos en mi bolso y salí del despacho sin hacer ruido. Mi mente estaba en caos, pero no podía permitir que él notara nada. Esa noche, fingí estar demasiado cansada para hablar y me fui a dormir temprano. Miguel no me siguió al dormitorio. Se quedó en el salón, probablemente revisando su móvil y hablando con ella. A la mañana siguiente, antes de que él despertara, llevé los documentos a Álvaro. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Una mezcla de sorpresa e indignación. «Esto es suficiente para iniciar una denuncia por fraude», me dijo sosteniendo los papeles con cuidado. «Pero tienes que decidir qué quieres hacer, Laura. ¿Quieres enfrentarte a él directamente? ¿O prefieres que lo resolvamos legalmente?» Pensé en su pregunta durante varios segundos. La idea de enfrentarme a Miguel era tentadora, pero también sabía que él era manipulador. Si le daba la oportunidad, podría intentar torcer la historia a su favor. «Quiero hacer las dos cosas», respondí finalmente. «Necesito que la justicia haga su parte, pero también quiero que él sepa que no me va a hundir». Álvaro asintió, aunque pude notar cierta preocupación en su mirada. Esa noche, cuando Miguel volvió a casa, lo estaba esperando en el salón. Esta vez, no iba a esconder nada. «Siéntate», le dije señalando el sofá. Mi voz era firme, casi fría. «¿Otra vez?». Bufó, pero obedeció. Saqué los documentos de mi bolso y los dejé caer sobre la mesa frente a él. Miguel los miró y por primera vez vi algo que no esperaba. Miedo. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, tratando de sonar desafiante, pero su voz temblaba ligeramente. «Eso no importa. Lo que importa es que tengo pruebas de todo lo que has hecho, Miguel. Las transferencias, las compras, incluso la firma falsificada. ¿De verdad pensabas que no me daría cuenta?». Miguel no respondió. Solo se quedó allí, mirándome con una mezcla de rabia y desesperación. «Esto termina aquí», continué, levantándome de mi asiento. «Ya cerré las cuentas conjuntas. Ya hablé con un abogado. Y ahora tienes dos opciones. Puedes salir por esa puerta y no volver. O puedo llamar a la policía y presentar una denuncia por fraude». El silencio que siguió fue insoportable. Miguel me miró, como si estuviera evaluando hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Finalmente, se levantó y empezó a caminar hacia la puerta. Pero antes de salir, se giró y dijo algo que me heló la sangre. «Crees que has ganado, ¿verdad? Pero esto no ha terminado. Me las voy a arreglar para recuperar lo que es mío. Y cuando lo haga, te arrepentirás de haberme subestimado». Cerró la puerta con un portazo, dejándome sola en el salón.
pero no me sentía aliviada. En el fondo, sabía que tenía razón. Esto no había terminado. Los días que siguieron a la salida de Miguel fueron, en su mayor parte, un alivio silencioso. La casa, por primera vez en semanas, se sentía más tranquila. Sin embargo, esa calma no duró mucho. Aunque Miguel ya no estaba físicamente presente, su sombra seguía rondando, y cada pequeño ruido, cada notificación en el móvil, me hacía dudar si realmente estaba a salvo. La primera señal de que Miguel no iba a rendirse llegó 2 días después de que se marchara. Recibí un correo de mi casera, algo que me sorprendió, ya que nuestra hipoteca estaba al día y no había motivos para que ella me contactara. Abrí el mensaje con el ceño fruncido, y al leerlo, mi corazón se aceleró. Estimada Laura, he recibido una notificación de que alguien ha solicitado el cambio de titularidad de la vivienda. El nuevo contrato de hipoteca menciona a un tal Miguel García como único propietario. Me gustaría saber si esto es correcto antes de proceder. Por favor, contácteme cuanto antes. Cerré el portátil con tanta fuerza que casi lo rompí. Miguel no solo había intentado vaciar nuestras cuentas, robar mis pertenencias y destruir mi estabilidad emocional. Ahora quería quedarse con la casa. ¿Cómo se atrevía? Respiré profundamente y llamé de inmediato a Álvaro. Esto confirma lo que sospechábamos, Laura, dijo Álvaro tras escucharme. Está intentando tomar el control de tus bienes. Pero no te preocupes, podemos bloquear cualquier intento de transferencia con la documentación que tenemos. No es suficiente bloquearlo, respondí apretando los dientes. Quiero que sienta lo que es perderlo todo. Álvaro hizo una pausa. Laura, puedo ayudarte legalmente, pero si buscas venganza más allá de eso, tendrás que asumir las consecuencias. Lo sé, Álvaro. Solo asegúrate de que la casa quede protegida. Yo me encargaré del resto. Esa noche, volví a casa decidida a enfrentarme a lo que venía. Sabía que Miguel no iba a detenerse, así que revisé todas mis medidas de seguridad. Cambié las contraseñas de mis cuentas bancarias, instalé cámaras de seguridad en las entradas de la casa y reforcé las cerraduras. Incluso me aseguré de que Cristina tuviera copias de los documentos más importantes, por si algo salía mal. Pero no estaba preparada para lo que ocurrió al día siguiente. Al salir de la oficina, vi un coche negro aparcado frente a mi edificio. No era extraño que hubiera coches estacionados allí, pero algo en la forma en que los ocupantes me miraban me puso en alerta. 2 hombres con trajes oscuros y gafas de sol estaban sentados dentro, y aunque no hicieron ningún movimiento, podía sentir que sus ojos estaban clavados en mí. Intenté mantener la calma mientras caminaba hacia mi coche, pero no podía evitar echar miradas rápidas por encima del hombro. Los hombres seguían allí, inmóviles, observándome. Me metí en mi coche y conduje hacia casa, tratando de convencerme de que solo era paranoia. Pero cuando llegué a mi calle, vi el mismo coche aparcado a unos metros de distancia. Esto no puede ser una coincidencia, pensé mientras cerraba la puerta de mi casa rápidamente. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era breve, pero lo suficientemente claro como para hacerme temblar. Sabemos dónde vives. Habla con Miguel antes de que las cosas se pongan feas. Mostré el mensaje a Álvaro al día siguiente. Su expresión cambió de profesional y sereno a serio e inquieto. Esto ya no es solo un asunto legal, Laura. Si Miguel está involucrando a esta gente, podríamos estar hablando de algo más grande que un simple fraude. ¿Qué sugieres?, pregunté, sintiendo el miedo creciendo en mi pecho. Voy a contactar a las autoridades. Es posible que necesitemos protección para ti, al menos mientras resolvemos esto. Pero no iba a quedarme esperando a que la policía actuara. Esa misma tarde, decidí investigar por mi cuenta. Sabía que Miguel no era lo suficientemente listo como para manejar todo esto solo. Alguien debía estar ayudándolo, y mi instinto me decía que Estefanía tenía algo que ver. Volví a revisar sus redes sociales y encontré algo interesante. Una foto reciente en la que aparecía con un hombre que reconocí de inmediato. Era uno de los ocupantes del coche negro que había visto frente a mi casa. En la descripción de la foto, Estefanía lo llamaba Víctor. Mi estómago se revolvió al leer los comentarios, muchos de los cuales sugerían que Víctor era su socio de negocios. Negocios sucios, más bien, pensé con amargura. Con esa información decidí seguir adelante con mi plan. Esa noche, llamé a Miguel desde un número privado. ¿Qué quieres ahora?, preguntó con su tono habitual de arrogancia. Quiero que nos veamos en persona. Hay cosas que tenemos que resolver, Miguel. Él rió con desdén. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de todo lo que hiciste? Ignoré su intento de manipulación y respondí con frialdad. Miguel, no estoy jugando. Si no te presentas, voy a entregar todo lo que tengo a la policía. Tú decides. El silencio al otro lado del teléfono fue breve, pero tenso. Finalmente, Miguel respondió. Está bien. Mañana a las 8, en el bar de siempre.
Colgué sin decir nada más, sabiendo que acababa de dar el primer paso hacia lo inevitable. Al día siguiente, llegué al bar media hora antes de lo acordado. Me aseguré de sentarme en un lugar donde pudiera verlo llegar, pero donde él no me notara de inmediato. Cuando apareció, venía solo, o al menos eso parecía. Llevaba la misma expresión de confianza que siempre usaba para salirse con la suya, pero esta vez yo estaba preparada. «Miguel», dije mientras me sentaba frente a él, dejando mi bolso cuidadosamente en el asiento junto a mí. «Vamos a hablar, pero con la verdad, porque si no lo haces, esto no va a terminar bien para ti». Él me miró con los ojos entrecerrados. «No sé de qué hablas», sonreí, sacando una copia de los documentos que había encontrado. «Sabes perfectamente de qué hablo, y sé que no estás solo en esto. ¿Quién es Víctor? ¿Qué tiene que ver Estefanía con todo esto?» Miguel palideció por un instante, pero rápidamente recuperó su fachada de indiferencia. «No sé de qué estás hablando. Estás imaginándote cosas. Tal vez. Pero, ¿qué crees que opinará la policía cuando les muestre estos documentos y las transacciones?», respondí, inclinándome hacia él. Antes de que pudiera contestar, un camarero dejó una nota sobre la mesa frente a Miguel. Él la abrió y su expresión cambió al instante. En la nota solo había 2 palabras escritas: «Sal ahora». Miguel se levantó de golpe y salió del bar, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero no iba a rendirme. Fuera lo que fuera que él estuviera tramando, estaba claro que esto era mucho más grande de lo que imaginaba. La abrupta salida de Miguel del bar me dejó inquieta, pero también decidida. Algo en esa nota lo había alarmado, y no podía ignorar la sensación de que estaba entrando en un terreno más peligroso del que había previsto. Miguel no era un estratega brillante. Alguien más estaba tirando de los hilos, y yo iba a descubrir quién y por qué. Esa misma noche, mientras repasaba los documentos y las fotos que había recopilado, recibí otro mensaje de texto. Esta vez no era un número desconocido, sino el de Estefanía. «Si quieres respuestas, nos vemos mañana a las 6 en el Café Central. Viene sola». Mi primera reacción fue de desconcierto. ¿Cómo había conseguido mi número? Pero luego entendí. Miguel se lo había dado, y esta mujer ahora quería tomar el control de la situación. Mi corazón latía con fuerza mientras decidía qué hacer. Cristina, a quien había llamado esa misma noche para contarle todo, trató de convencerme de no ir. «Laura, es claramente una trampa. Esta mujer no va a ayudarte, y si vas sola, puede que no salgas de allí entera. Lo sé, Chris, pero si no hago algo ahora, nunca sabré hasta dónde llega esto. Estoy cansada de jugar a la defensiva». Finalmente, acordamos un plan. Llevaría un micrófono oculto, conectado a mi móvil, y Cristina esperaría cerca del lugar en caso de que algo saliera mal. No era perfecto, pero era mejor que nada. El Café Central era un lugar pequeño y acogedor en el centro de Madrid, pero aquella tarde tenía un aire más tenso de lo habitual. Entré y busqué a Estefanía, que estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido ajustado y un collar que reconocí al instante como uno de los regalos que Miguel me había hecho años atrás. La rabia burbujeó en mi interior, pero me obligué a mantener la calma. «Puntual. Me gusta eso», dijo, señalando la silla frente a ella. Me senté sin responder, observándola detenidamente. Estefanía era hermosa, sí, pero había algo en su mirada que me puso en alerta. No era solo una amante despechada. Esta mujer era calculadora. «Dime qué quieres», dije, yendo directamente al grano. Ella rió suavemente, dando un sorbo a su vino. «No es lo que yo quiero, Laura. Es lo que tú necesitas. Información, respuestas. Y yo tengo todas las que buscas». «¿Y por qué querrías ayudarme?», pregunté, cruzándome de brazos. Estefanía dejó la copa sobre la mesa y me miró fijamente. «Porque Miguel ya no es útil para mí. Cometió demasiados errores. Y cuando alguien deja de ser útil, se convierte en un problema». Su tono despreocupado me heló la sangre. Era evidente que Estefanía no tenía ningún reparo en usar a las personas y desecharlas cuando ya no servían a sus propósitos. «¿Qué quieres decir con que ya no es útil?», pregunté, tratando de mantener la compostura. «Miguel está metido en algo que no entiende», dijo encogiéndose de hombros. «Y, para ser honesta, tampoco le importa entenderlo. Solo quería dinero fácil, y yo fui lo suficientemente generosa como para ofrecérselo». «¿A cambio de qué?», insistí. Estefanía sonrió, pero esta vez su mirada era fría. «De tus cosas, Laura. De tu dinero, tus bienes, tu confianza». Miguel pensó que podía engañarte sin consecuencias, pero lo que él no sabía era que yo también lo estaba engañando. Cada palabra que salía de su boca era como una bofetada. Estefanía no solo había manipulado a Miguel, también lo había utilizado como una herramienta para llegar a mí. Pero lo peor fue lo que dijo a continuación. «Esto no es personal, ¿sabes? Bueno, tal vez un poco.
Su sonrisa se ensanchó. Digamos que hay personas interesadas en lo que tienes. Tu nueva posición en esa empresa japonesa, tu acceso a tecnología sensible, tus viajes constantes, todo eso es valioso. Me quedé sin palabras. Estefanía no solo quería arruinar mi vida, estaba implicando que todo esto tenía que ver con mi trabajo. ¿Qué tan lejos llegaba este complot? ¿Quién está detrás de esto? Pregunté finalmente, tratando de ocultar el temblor en mi voz. No te preocupes, Laura. Todo saldrá a la luz a su debido tiempo. Pero por ahora, un consejo. Déjalo ir. Vende la casa, sal de Madrid y empieza de nuevo. No vale la pena luchar contra lo inevitable. ¿Lo inevitable? Repliqué sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar mi miedo. No pienso dejar que tú, ni Miguel, ni nadie más me robe lo que he construido. Estefanía me observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando mi determinación. Finalmente, suspiró y se levantó. Eres más dura de lo que pensaba. Eso me gusta. Pero ten cuidado, Laura. Estás jugando un juego peligroso, y no todos juegan limpio. Antes de que pudiera responder, dejó un billete de 10 euros sobre la mesa y salió del café, dejándome sola con más preguntas que respuestas. Pero esta vez había algo más. Una resolución férrea de no dejarme intimidar. Esa noche, mientras repasaba la conversación con Cristina, noté algo extraño en mi bolso. Había un pequeño papel doblado que no recordaba haber puesto allí. Lo abrí con cuidado y descubrí un mensaje escrito a mano. Si quieres saber la verdad, ven sola al almacén en calle del poeta Joan Maragall, 23. Medianoche. No traigas a la policía. Mi corazón dio un vuelco. Esto era claramente una trampa, pero al mismo tiempo no podía ignorar la posibilidad de obtener respuestas. Miré a Cristina, que me observaba con preocupación. «No vas a ir, ¿verdad?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «No tengo elección. Esto tiene que terminar». Cristina negó con la cabeza, pero finalmente suspiró. «Entonces no irás sola. Estaré cerca, pase lo que pase». A las 11:50 de la noche, estaba frente al almacén. Las luces de la calle parpadeaban débilmente, y el lugar estaba desierto. Mientras me acercaba, una figura salió de las sombras. Era Miguel. «¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté, sorprendida. Miguel parecía nervioso, casi paranoico. «Laura, esto es más grande de lo que piensas. Necesitamos hablar antes de que ellos lleguen». Antes de que pudiera responder, escuché el ruido de un coche acercándose. Las luces iluminaron el rostro pálido de Miguel, y supe que estábamos en problemas. Las luces del coche se detuvieron frente al almacén, cegándome momentáneamente. Miguel dio un paso hacia atrás, su nerviosismo palpable mientras miraba a su alrededor como si buscara una salida. Yo, en cambio, me quedé firme, mi corazón latiendo con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? La puerta del coche se abrió lentamente, y 2 hombres bajaron. Uno de ellos era Víctor, el hombre que había visto en las redes sociales de Estefanía, y en el coche negro que había estado siguiéndome. El otro era más mayor, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Ambos llevaban trajes oscuros y tenían una presencia intimidante, casi mafiosa. «Veo que llegaste, Miguel», dijo Víctor, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Y veo que trajiste compañía. ¡Qué interesante! Esto no es lo que parece», balbuceó Miguel, levantando las manos como si intentara apaciguarlos. «Yo solo quería aclarar las cosas». Víctor rió suavemente, una risa que me puso los pelos de punta. ¿Aclarar las cosas? Miguel, llevas semanas aclarando cosas y lo único que haces es empeorarlas. Pero no te preocupes, creo que tu esposa tiene algunas respuestas que necesitamos. Su mirada se posó en mí, fría y calculadora. «Tú debes de ser Laura. He oído mucho sobre ti». «Ojalá pudiera decir lo mismo», respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Víctor dio un paso hacia mí, ignorando a Miguel, que parecía estar a punto de desmayarse. «Sabes, Miguel nos vendió una gran historia sobre ti. Que eras una mujer brillante, con acceso a recursos valiosos, y que estarías dispuesta a compartir un poco de tu éxito, si te convencíamos adecuadamente». «¿Compartir?», pregunté, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el miedo. «¿Eso es lo que te dijo Miguel?». «Pues déjame aclarar algo. Miguel no tiene ningún derecho sobre mi éxito. Todo lo que tengo lo he ganado yo, y no pienso compartirlo con nadie, y mucho menos con ustedes». Víctor levantó las cejas, claramente entretenido por mi respuesta. «Me gusta tu actitud, pero me temo que no tienes muchas opciones. Verás, ya hemos invertido tiempo y recursos en Miguel, y sería una pena que todo se desperdiciara». Yo puedo arreglarlo», interrumpió Miguel, su voz temblorosa mientras daba un paso al frente. «Solo necesito más tiempo». Víctor lo miró con desprecio. «¿Tiempo? Miguel, ya no tienes tiempo.
La única razón por la que estás aquí es porque ella puede salvarte. Pero si no colabora, bueno, hizo un gesto hacia el hombre de la cicatriz, que sacó un cuchillo de su chaqueta y lo hizo girar entre sus dedos de manera amenazante. El pánico empezó a crecer en mi interior, pero no iba a dejar que me vieran temblar. ¿Qué es lo que quieren de mí?, pregunté, mi voz firme a pesar del miedo. Víctor se inclinó ligeramente hacia mí con una sonrisa cruel. Queremos acceso a tu trabajo, a tus conexiones, a tus viajes. Sabemos que trabajas con tecnología avanzada y sabemos que hay cosas en las que tienes acceso privilegiado. Nada demasiado complicado, solo pequeños favores que nos podrían hacer ganar mucho dinero. Tú ayudas y todos salimos beneficiados. ¿Y si me niego?, pregunté, desafiándolo con la mirada. Víctor se encogió de hombros. Si te niegas, las cosas se pondrán complicadas. Para ti, para tu familia, incluso para tus amigas. Sabemos mucho sobre ti, Laura. Sería una pena que alguien cercano a ti pagara por tus decisiones. Miré a Miguel, buscando alguna señal de apoyo, pero él solo bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Su cobardía fue la confirmación de que estaba completamente solo en esto. Y aunque el miedo era casi paralizante, también sentí una chispa de furia creciendo dentro de mí. No iba a dejar que estos hombres me usaran, ni que destruyeran mi vida. Respiré hondo y tomé una decisión. Está bien, haré lo que piden, dije finalmente, con una voz calculadamente neutra. Víctor sonrió, claramente satisfecho. Sabía que eras inteligente, pero necesito tiempo, añadí rápidamente. No puedo simplemente darles acceso sin planificarlo. Mi empresa tiene protocolos estrictos, y cualquier movimiento sospechoso podría levantar alarmas. Víctor me observó por un momento, como si evaluara si estaba diciendo la verdad. Finalmente asintió. Tienes 3 días. Ni uno más. Y no intentes nada estúpido, porque estaremos observándote. Antes de irse, Víctor se giró hacia Miguel. Te dije que no jugaras conmigo, Miguel. Espero que hayas aprendido la lección, porque si vuelves a cagarla, no habrá segunda oportunidad. Los 2 hombres se marcharon, dejándonos a Miguel y a mí en un silencio tenso. Cuando el coche desapareció, me giré hacia él. ¿Estás feliz ahora?, espeté, mi voz llena de rabia. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Miguel me miró con ojos llenos de lágrimas. Laura, yo solo quería arreglar las cosas. Pensé que podría manejarlo. ¡Manejarlo!, grité. ¿Sabes en lo que me has metido? ¿En lo que nos has metido? Miguel se desplomó en el suelo, sollozando como un niño. Pero no tenía tiempo para compadecerlo. Sabía que, si quería salir de esta, tendría que ser más lista que Víctor y sus hombres, y tendría que hacerlo sola. Esa noche, mientras revisaba todo lo que sabía sobre ellos, recibí un mensaje de Cristina. Era una foto de un sobre que había encontrado en mi buzón. Dentro había una bala y una nota que decía: 3 días, no te olvides. Sabía que el tiempo corría, y cada minuto era crucial. No solo tenía que protegerme a mí misma, sino también a las personas que me importaban. La guerra había comenzado de verdad, y estaba decidida a ganarla, sin importar el costo. El sobre con la bala en mi buzón marcó un antes y un después. Hasta ese momento, todo había sido una serie de amenazas veladas, juegos psicológicos y manipulaciones. Pero aquello era diferente. Era una declaración de guerra. 3 días, decía la nota. Sabía que no podía confiar en que me dejaran en paz, incluso si cumplía sus demandas. Víctor y su gente no eran el tipo de personas que se conformarían con poco. Ellos solo querían más. Y cuando se dieran cuenta de que no podían controlarme, me destruirían. Pasé la noche en vela, sentada frente a mi ordenador, trazando un plan. No podía luchar contra ellos físicamente, ni tenía conexiones con personas poderosas que pudieran protegerme. Pero lo que sí tenía era mi inteligencia, mi determinación y algo que ellos subestimaban, mi capacidad para estar siempre un paso adelante. Al día siguiente, decidí actuar. Sabía que, para vencerlos, tenía que jugar sucio. Así que contacté con alguien que sabía cómo moverse en los rincones más oscuros de Madrid. Hugo, un antiguo compañero de universidad que se había convertido en un experto en ciberseguridad, pero cuyo trabajo no siempre era del todo legal. Laura, vaya, hace años que no sé de ti, dijo Hugo cuando le llamé, su tono una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿A qué debo el honor? Hugo, necesito tu ayuda. Es algo delicado y peligroso. Le expliqué sin entrar en demasiados detalles que necesitaba acceder a información de ciertas personas y que estaba dispuesta a pagar por ello. Bueno, suena interesante, pero sabes que esto no es gratis, ¿verdad? Respondió con un deje de humor en su voz. ¿Qué tan peligroso estamos hablando? Digamos que, si fallo, podríamos no tener esta conversación otra vez.
Mi tono serio dejó claro que no era una broma. Hugo quedó en reunirse conmigo esa misma tarde. Lo cité en una cafetería en un barrio tranquilo, lejos de los lugares donde podrían estar observándome. Cuando llegó, le mostré todo lo que tenía. Las fotos de Estefanía y Víctor, las transacciones bancarias de Miguel y la amenaza de 3 días. Hugo revisó los documentos en silencio, su expresión volviéndose más grave a medida que avanzaba. Esto no es cualquier tontería, Laura. Esta gente no solo te quiere intimidar, están planeando algo grande. Y no es solo dinero lo que buscan. Hizo una pausa, señalando una de las transacciones en el ordenador. ¿Has oído hablar de lavado de dinero? Mi estómago se revolvió. Sabía que estaban metidos en algo turbio, pero no esperaba que fuera tan grande. Hugo continuó. Estos movimientos no son casuales. Están usando tus cuentas y tus bienes como fachada para algo más grande. Probablemente tengan a más gente como tú atrapada en esta red. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «Podemos exponerlos», dijo Hugo, con una sonrisa que mostraba su confianza. «Pero no será fácil. Necesito acceso a los dispositivos de Víctor o de alguien cercano a él. Si logramos infiltrarnos en sus comunicaciones, podemos encontrar pruebas suficientes para derribarlos». Sabía que era una locura, pero también era mi única opción. No podía confiar en la policía sin pruebas concretas. Y no podía quedarme esperando a que ellos tomaran el control de mi vida. Esa noche, Cristina y yo discutimos el plan. La idea era arriesgada, pero ambas sabíamos que no había otra manera. Hugo nos ayudaría a rastrear a Víctor y acceder a sus dispositivos. Pero necesitábamos una distracción. Decidimos usar la misma estrategia que ellos habían usado conmigo. Manipulación. Le envié un mensaje a Miguel, sabiendo que todavía me tenía miedo. «Nos vemos mañana a las 10 en el Parque del Retiro. Si no vienes, me encargaré de que tú y tus amigos acaben en prisión». Miguel respondió casi de inmediato. Laura, por favor, no hagas nada. Estaré allí». Era patético cómo Miguel siempre se doblegaba ante cualquier presión, pero eso era justo lo que necesitaba. Él sería mi distracción, el cebo que me permitiría acercarme a Víctor. Al día siguiente, el retiro estaba lleno de turistas y familias disfrutando del sol. Era el lugar perfecto para una reunión casual. Miguel llegó puntual, sudando nerviosamente a pesar de que hacía fresco. Cristina y Hugo estaban en posiciones estratégicas, observando desde lejos mientras yo me acercaba a él. «¿Qué quieres ahora?», preguntó Miguel, su voz temblorosa. «Quiero que hables con Víctor», respondí con frialdad. «Dile que quiero hacer un trato, pero que quiero verlo en persona. Hazlo sonar convincente». Miguel abrió la boca para protestar, pero una mirada mía fue suficiente para callarlo. Finalmente sacó su móvil y marcó el número de Víctor. «Hola, Víctor». «Sí, soy yo. Laura quiere hablar contigo. Dice que está lista para hacer un trato». «Sí, lo sé. Está bien», le diré. Colgó, su cara más pálida que nunca. «Dice que te verá esta noche en el almacén». «Pero Laura, esto es peligroso. No deberías...» «Cállate, Miguel. Tú ya no decides nada». Lo interrumpí, antes de darme la vuelta y marcharme. Esa noche, Hugo y Cristina estaban listos para actuar. Habíamos preparado un micrófono oculto en mi bolso y un dispositivo de rastreo que Hugo usaría para hackear el móvil de Víctor durante nuestra reunión. Llegué al almacén con el corazón acelerado, sabiendo que esta podría ser mi única oportunidad de poner fin a todo. Víctor ya estaba allí, esperándome con su habitual sonrisa cruel. Estefanía estaba a su lado, su expresión tan fría como siempre. «Laura, qué bueno verte», dijo Víctor, extendiendo los brazos como si fuéramos viejos amigos. «Espero que hayas recapacitado». «Estoy aquí, ¿no?», respondí, tratando de mantener la compostura. Mientras hablábamos, noté a Hugo moviéndose a lo lejos, su portátil brillando débilmente en la oscuridad. Estaba haciendo su trabajo, y yo solo tenía que mantener a Víctor ocupado. Pero entonces, algo salió mal. «Espera un momento», dijo Víctor, mirando su móvil con el ceño fruncido. «Hay algo raro aquí». Mi corazón se detuvo. ¿Había descubierto a Hugo? Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres de Víctor apareció detrás de mí, agarrándome del brazo. «¿Crees que somos idiotas?», espetó Víctor, su tono lleno de furia. En ese momento, escuché un estruendo afuera. Luces rojas y azules comenzaron a iluminar el almacén, mientras las sirenas de la policía rompían el silencio de la noche. Cristina había llamado a las autoridades en el último momento, sabiendo que algo podía salir mal. El caos estalló. Los hombres de Víctor intentaron escapar, pero la policía los rodeó rápidamente. Víctor me miró con una mezcla de furia y sorpresa mientras lo esposaban. «Esto no ha terminado, Laura», gruñó mientras se lo llevaban. «Te encontraré, y lo lamentarás». Pero yo ya no tenía miedo. Por primera vez en semanas, sentí que tenía el control de mi vida nuevamente. Al día siguiente, Cristina, Hugo y yo celebramos nuestra pequeña victoria.
Habíamos entregado las pruebas a la policía y aunque sabía que no sería fácil, estaba decidida a reconstruir mi vida desde cero. Pero en el fondo, algo me decía que esto aún no había terminado y que Víctor cumpliría su promesa de intentar regresar. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el almacén y aunque las cosas finalmente parecen haberse calmado, las cicatrices de todo lo que viví siguen presentes. Cada día es un esfuerzo consciente por reconstruir mi vida, recuperar la confianza en mí misma y asegurarme de que las personas que alguna vez intentaron destruirme no vuelvan a tener poder sobre mí. Pero antes de avanzar definitivamente, déjame contarte lo que sucedió con cada uno de los personajes en esta historia. Porque, como aprendí, todos enfrentan las consecuencias de sus acciones, de una forma u otra. Miguel fue el primero en enfrentarse a la realidad de sus decisiones. Después de la redada en el almacén, quedó claro que él no era más que un peón en el esquema de Víctor y Estefanía. Sin embargo, sus intentos de justificar sus actos ante las autoridades no le sirvieron de mucho. En el juicio, su participación quedó documentada gracias a las pruebas que Hugo y yo habíamos recopilado. Aunque los abogados intentaron pintarlo como una víctima de manipulación, los cargos por fraude, falsificación de documentos y complicidad en actividades ilegales eran demasiado sólidos como para ignorarlos. Miguel fue condenado a 2 años de prisión, una sentencia relativamente leve, gracias a que cooperó con la policía y testificó contra Víctor y su red. Lo último que supe de él fue a través de una carta que me envió desde la cárcel. En ella pedía perdón y decía que lamentaba profundamente haberme arrastrado a este infierno. Pero para mí, sus disculpas llegaron demasiado tarde. Rompí la carta sin leerla por completo. Miguel fue mi mayor error, y no pienso permitir que vuelva a tener espacio en mi vida. Estefanía, por otro lado, demostró ser tan astuta como peligrosa. Durante el juicio intentó negar su implicación en todo, alegando que solo era una amiga cercana de Víctor y que no tenía conocimiento de sus actividades ilegales. Pero los registros bancarios y las conversaciones que Hugo logró recuperar del móvil de Víctor pintaron una imagen muy diferente. La fiscalía logró demostrar que Estefanía no solo era cómplice, sino que también había sido una pieza clave en la operación de lavado de dinero. Su estilo de vida ostentoso y su arrogancia fueron su caída. Fue condenada a 5 años de prisión, pero durante el juicio nunca mostró arrepentimiento. Incluso en su última declaración me dirigió una mirada desafiante y dijo: «Esto no termina aquí, Laura. Siempre hay una salida. Y cuando la encuentre, te haré pagar por esto». Sus palabras me helaron en el momento, pero ahora solo me provocan lástima. Sé que su poder no era real. Dependía de otras personas, de hombres como Víctor, para mantener su estilo de vida. Y ahora, sin su red de contactos, Estefanía no es más que una mujer resentida y atrapada. Víctor fue el verdadero monstruo de esta historia, el líder de la operación, el hombre que manipuló a todos a su alrededor para su propio beneficio. Su red de actividades ilegales era mucho más grande de lo que imaginábamos. Tráfico de bienes robados, lavado de dinero, extorsión. Era un hombre que no conocía límites. La policía, gracias a las pruebas que recopilamos, logró desmantelar gran parte de su organización. Pero incluso cuando quedó acorralado, Víctor no mostró ni un atisbo de remordimiento. Durante el juicio, me observó con una sonrisa fría y burlona, como si supiera algo que los demás ignoraban. «Esto es solo un contratiempo, Laura», me dijo cuando declaré en su contra. «La gente como yo siempre encuentra una manera de volver». Fue condenado a 15 años de prisión, pero sé que personas como Víctor siempre tienen aliados fuera. Aunque las autoridades aseguran que su red está destruida, yo he aprendido a no confiar del todo en las promesas de seguridad. Por eso, desde aquel día, he tomado precauciones adicionales. Vivo con la conciencia de que algún día podría intentar vengarse, pero no voy a dejar que el miedo controle mi vida. Cristina fue mi roca durante todo este proceso. Su apoyo incondicional y su valentía para estar a mi lado en los momentos más oscuros fueron fundamentales para superar esta pesadilla. Después de todo lo que pasó, nuestra amistad se fortaleció aún más. Actualmente, Cristina y yo hemos empezado a trabajar en un proyecto juntas. Ella me convenció de usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres que han enfrentado situaciones similares. Juntas, fundamos una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo legal y psicológico a víctimas de fraudes, violencia emocional y manipulación. Es nuestra forma de devolver algo positivo al mundo después de tanto sufrimiento. Cristina siempre dice que soy más fuerte de lo que creo, pero lo cierto es que parte de esa fuerza viene de ella. Sin su apoyo, no sé cómo habría salido adelante. ¿Y qué pasó conmigo? Bueno, estoy reconstruyendo mi vida poco a poco. Vendí la casa que compartía con Miguel, no porque me lo pidieran,
sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Me mudé a un pequeño pero acogedor apartamento en el centro de Madrid, un lugar que es solo mío y que he decorado a mi gusto. Mi trabajo sigue siendo exigente, pero ahora lo veo de una manera diferente. Ya no dejo que el estrés me consuma, y estoy aprendiendo a equilibrar mis ambiciones profesionales con mi bienestar personal. También volví a Japón hace unos meses, pero esta vez no por trabajo, sino por placer. Fue un viaje que me ayudó a recordar por qué luché tanto por construir la vida que tengo. Hay días en los que todavía siento el peso de todo lo que ocurrió. Pesadillas ocasionales, una sensación de alerta constante cuando estoy en lugares públicos. Pero también hay días en los que me siento invencible, porque sé que sobreviví a algo que podría haberme destruido. Lo más importante es que ahora entiendo mi propio valor. Ya no permito que nadie me haga sentir menos, y sé que tengo la fortaleza para enfrentar cualquier cosa que venga. Esta historia no terminó como un cuento de hadas, pero tampoco me dejó derrotada. Aprendí, crecí y salí más fuerte. Y aunque Víctor, Estefanía y Miguel quisieron arrebatarme todo, lo único que consiguieron fue enseñarme a luchar. No por ellos, sino por mí misma. Porque, al final, la victoria más grande no fue derrotarlos. La verdadera victoria fue recuperar mi vida y decidir, cada día, que soy la única dueña de mi destino.